Y ahora continuaremos nuestras presentaciones con el doctor Carlos Arias del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular. Y él nos va a presentar la ponencia de evolución del SARS-CoV-2 en México, qué esperar para el futuro. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Viviana. Déjenme poner la presentación. Bueno, me imagino que ya la ven bien. Sí, muy bien. Bueno, quisiera iniciar comentándoles que estos 2 últimos años han sido de un intenso trabajo en el grupo, pero también, por supuesto, de un gran interés profesional. Perdón, denme un momento. Sí, les decía, muy diferente vivir en tiempo real una pandemia como la que estamos viviendo, que ha sido muy diferente a la que tuvimos en 2009, 2010 con influenza, es algo pues muy especial y es difícil, por supuesto, sustraerse a ella como investigador estando en el campo de la virología. Y por esta misma razón, también era difícil no presentarles en esta ocasión parte del trabajo que hemos estado involucrados como consorcio en este problema, y en particular lo relacionado con el seguimiento de la evolución del virus que hemos hecho dentro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Económica. Pero Carlos, también... me parece que te estás tocando aquí el pecho y tu micrófono se escucha raro. ¿Me escuchan bien? Ahorita ya te escuchamos bien, gracias. De acuerdo. Les decía que al mismo tiempo me gustaría disculparme con los integrantes de mi grupo por no platicar sobre los avances que han tenido durante este tiempo, a pesar de que la situación para trabajar pues ha sido muy precaria. Pero déjenme iniciar haciéndoles o presentándoles un resumen de las actividades que hemos hecho durante la pandemia, nuevamente como consorcio. Hacia principios de 2020, cuando empezó el problema, recibimos un entrenamiento por parte del INDRE para hacer el diagnóstico del virus, y posteriormente, a solicitud del INDRE, capacitamos a 25 laboratorios de la academia en todo el país que ahora están ya autorizados por el INDRE para hacer sus pruebas, y que están haciendo pues muy importante en los diferentes estados, contribuyendo a los análisis o pruebas que se hacen, aún con las limitaciones que hay en diferentes lugares. Con este método realizamos alrededor de 5,000 pruebas diagnósticas en apoyo principalmente a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, pero también a la UNAM, al Campus Morelos y, como ustedes saben, también al Instituto. Por otro lado, estamos participando en un estudio piloto junto con las Facultades de Ciencias y Medicina de la UNAM y con el Instituto Nacional de Cardiología en un ensayo clínico fase 1 de una posible droga antiviral, sofosbuvir. También con el apoyo inicial de PAPIT, iniciamos una colaboración con los grupos de Alejandro, Laura y Tonatiu para desarrollar y probar la capacidad neutralizante de un fagoterápico contra SARS-CoV-2 generado en caballos. Y esto funcionó muy bien. Y con apoyo del CONACYT posterior y en colaboración con la compañía Inosan Beteria, se está iniciando en este momento el ensayo clínico fase 1. Dentro del contexto del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica hemos secuenciado alrededor ya casi 14,000 genomas virales, y se hacen
reportes semanales a dos, o cuando menos dos o tres lugares sobre los resultados obtenidos. Durante este tiempo, y no es una ocupación menor en términos de la demanda de tiempo, se impartieron 109 seminarios. Esto es hace 2, 3 semanas. Yo creo que ahora ya vamos arriba de los 115 en diferentes instituciones educativas en el país durante estos 2 años. Y se han dado ahora quizás cerca de 350 entrevistas a diferentes medios. Otra actividad que ha sido muy demandante en términos de tiempo ha sido la participación en comités o grupos de asesores de mi parte. En estos 2 años he participado en el grupo técnico asesor para vacunación de la Secretaría de Salud contra este virus, COVID, contra esta enfermedad, en donde se hacen o se discuten y se hacen recomendaciones acerca de las prioridades que debiéramos de seguir para la vacunación a nivel nacional. Una cosa es recomendar y otra cosa es que le hagan a uno caso. Pero bueno, esa es nuestra labor. También el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONACYT, donde se analizan todas las solicitudes de hacer estudios clínicos en México de diferentes vacunas, así como de los permisos para solicitar una autorización a COFEPRIS para que se puedan utilizar estas vacunas en México, y esto relacionado también con fármacos. La comisión de la UNAM sobre el tema, en una red, COVID Red, que es un grupo que está pues dedicado a compartir experiencias sobre el tema. Y finalmente, dentro del consorcio de vigilancia genómica, donde tenemos una reunión también cada semana. Son reuniones semanales y en algunas ocasiones, dependiendo del periodo en el que hemos estado, ha habido hasta 2 o 3 reuniones a la semana. Entonces, déjenme iniciar ya ahora un poco más sobre el tema, con esta imagen que seguro conocen ustedes bien, del virus, el cual, como han escuchado ya en muchos lugares, tiene un genoma de RNA de cadena sencilla, polaridad positiva, que está rodeado por una nucleoproteína, por una proteína que se llama nucleoproteína, y este genoma está rodeado por una capa de lípidos derivado de la célula que está modificado por 3 proteínas del virus. Uno, la proteína de envoltura, que a pesar de que es muy poco abundante en la partícula viral, es esencial para que se lleve a cabo la replicación, en particular la morfogénesis del virus. La proteína de membrana, que es la más abundante en el virus, y la proteína de espícula o spike, proteína S, que como saben, pues es uno de los antígenos que está, o es el antígeno, digamos, que está más comúnmente incluido dentro de las vacunas que se han aprobado hasta ahora. Y esto es, por supuesto, por la capacidad que tiene de mediar la interacción del virus con el receptor celular, y por lo tanto anticuerpos contra esta proteína inhiben el ingreso del virus a la célula. Si la vemos un poco más en detalle, esta proteína es un trímero. Aquí pueden ver la estructura por criomicroscopía electrónica, y esta pues es una caricatura donde se muestra que tiene esta proteína 2 subunidades, la S1 y la S2. La S1, que es la subunidad que está más distal de la partícula viral, es la que tiene la capacidad de interaccionar con el receptor, y en particular
una región que se conoce como el dominio de unión al receptor, el RBD, que es a través de la cual interacciona, a través del cual interacciona el virus con la célula. También se tiene, bueno, el receptor, como saben, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y la subunidad S2, que es la que cuenta con la maquinaria de fusión para poder justamente fusionar la membrana de la partícula viral con la membrana celular. Para que esto se dé, deben de separarse estas dos subunidades. Cuando el virus se une a la célula, esta subunidad, la S1, se suelta de la espícula y, perdón, se suelta de la espícula y la subunidad S2 muestra o tiene un cambio conformacional muy importante, donde este péptido, hay una región que es el péptido de fusión, queda después de ese cambio hacia de manera muy cercana con la membrana celular y promueve la fusión de los dos. Entonces, para que esto se dé, pues tienen que estar separados por un corte proteolítico. El corte que tiene la mayor parte de las cepas o todas de las diferentes coronavirus es uno que está justamente al lado del sitio del péptido de fusión, el cual está muy conservado entre diferentes coronavirus. Pero en el caso de SARS-CoV-2 existe un segundo sitio que divide justamente a las dos subunidades, en el cual se insertaron varios aminoácidos básicos que le permiten que la proteína sea susceptible al corte por furina dentro del Golgi, de tal manera que el virus ya sale preactivado, la proteína del virus sale preactivada y finalmente termina por activarse por un corte cuando se une al receptor. Hay una proteasa de serina transmembrana que termina de activar la efectividad del virus. En relación al genoma, los coronavirus tienen el genoma más grande de los virus de RNA, cerca de 30,000 nucleótidos. Pueden ver aquí por comparación algunos de los otros virus de RNA. Y como en todos los virus de RNA, durante la replicación del genoma, la polimerasa del virus dependiente de RNA, que es la que hace las copias del genoma, introduce, por supuesto, errores. Sin embargo, en el caso de los coronavirus, son los únicos virus de RNA que tienen la maquinaria para corregir parte de estos errores. Esto esencialmente es una exonucleasa que tiene actividad a 3', 5' y por lo tanto puede remover aquellos nucleótidos que se hayan incorporado de manera errónea. Entonces, como pueden ver, digamos, esta maquinaria de corrección de mutaciones hace que el virus sea tenga menos errores que otros virus, como pueden ver aquí. El virus de la influenza o de VIH tiene una frecuencia de mutación 7 veces mayor y poliovirus 26 veces mayor que coronavirus. Sin embargo, bueno, a pesar de esto a pesar de tener, digamos, una velocidad de evolución que está entre 2 y 4 veces menor, que es de 2 a 4 veces menor que influenza o VIH, lo que se ha observado es que se han acumulado del orden de 25 mutaciones por genoma en cada uno de los años en que ha estado este virus. Y si consideramos que casos reportados hay del orden de poco más de 265 millones en todo el mundo, y esto es, por supuesto, un subestimado que pueden fácilmente multiplicarse por 10 para tener
pues cuando menos un par de miles de millones de casos en el mundo. Esto lo que ha generado es que se hayan descrito hasta ahora cerca de 50,000 mutaciones no sinónimos que dan forma a casi 1,700 linajes desde el inicio de la pandemia. Y esto que se diferencian entre ellos, además de las mutaciones puntuales, por inserciones de lesiones, eventos de recombinación, y lo cual hace que el virus evolucione a través de seleccionarse aquellas mutaciones que le dan ventajas al virus, tales como una mejor replicación, transmisión o evasión de la respuesta inmune. Dentro de estos linajes hay varios que se han nombrado por la OMS como variantes de preocupación, que son los que hemos oído de manera muy repetida: alfa, beta, gamma y delta, las cuales tienen todas un aumento en la transmisibilidad. La alfa y la delta, un mayor riesgo de hospitalización. Las otras dos, hay reportes que se conflictúan entre ellos. Y la beta, gamma y delta, que tiene un escape a la respuesta inmune inducida por vacunas o por la infección. Y bueno, como todos ustedes saben, hace aproximadamente 3 semanas se reportó la presencia de una quinta variante de preocupación, Omicron, en el sur de África, Botsuana y Sudáfrica, el cual aparentemente, digo aparentemente porque todos son resultados muy preliminares, pero sí tiene una transmisibilidad, sí parece tener una transmisibilidad mucho más aumentada, digamos, que las otras variantes, incluida Delta. No es claro cuál es la severidad o la virulencia que pueda tener esta cepa. Todo hasta ahora, también de manera muy preliminar, sugiere que causa enfermedades leves o moderadas. Pero lo que es claro, aún con un par de reportes muy preliminares, que tiene una capacidad de escape mucho mayor a Delta, del orden de 40 veces menos susceptible a anticuerpos que las otras variantes. Entonces, bueno, pues esta es una variante que está causando preocupación, y dentro de las mutaciones que se conocen, que son relevantes para estas variantes, están las que se encuentran en el dominio de unión al receptor, que por supuesto contribuyen o pueden contribuir al aumento en la afinidad por el receptor o a escapar a la presión de la respuesta inmune. También se encuentra de lesiones en la región aminoterminal, en particular esta que marco aquí en la posición 69-70, que a través de cambios conformacionales aumenta el corte por furina y produce una mayor infectividad del virus. Y también estas lesiones pues permiten escape a anticuerpos neutralizantes que van dirigidos contra esta zona de la proteína S. Esta que ven ustedes es la proteína S, es lo que les muestro. Mutaciones que caen justamente junto al sitio de corte por furina, son importantes también y contribuyen a aumentar el ingreso del virus a la célula. Y recientemente se ha descrito una mutación en la nucleocápside que hace que el rendimiento de partículas virales infecciosas sea mucho mayor en relación a las otras variantes. Entonces, es claro que al conocer estas particularidades del virus que se pueden detectar a través de secuenciar el genoma, pues la vigilancia de esta evolución a través de secuenciar el genoma del virus, pues es muy relevante, ya que permite pues detectar el surgimiento de variantes con las características que ya he mencionado hace un momento. Y por tanto, la OMS ha recomendado que existan en los diferentes países, en la medida que se pueda, programas de secuenciación genómicas
que se mantengan a largo plazo para poder tener una mayor claridad de qué es lo que está pasando en los diferentes países, lo cual pudiera tener un impacto en salud pública. En el caso de México, se ha establecido una red de vigilancia de variantes del virus, formada por más de 20 instituciones con contribuciones muy dispares, digamos. Algunas han hecho solamente 2, 3 secuencias, pero el caso es que todas estas instituciones reportan las secuencias al INDRE, que por supuesto es el Laboratorio Nacional de Referencia para vigilancia epidemiológica en general y también para la vigilancia genómica. Y ellos a su vez reportan las cosas que son de particular interés a la Secretaría de Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Y quisiera describirles, ya lo he mencionado hace un momento, un poco cómo está conformado el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que se estableció, se organizó justamente para ayudar al INDRE en estas labores. Este está formado por especialistas en diferentes disciplinas, como pueden ver ustedes, desde el diagnóstico hasta la evolución molecular de las secuencias que se obtienen del virus. Y está formado por dos grupos. Un grupo que es el core, la parte central, digamos, del trabajo, que está encargado del diagnóstico, secuenciación y análisis bioinformático, por lo tanto, identificación de las variantes, en el cual participan estas diferentes instituciones. El IMSS, que es quien provee, hace los diagnósticos y provee las muestras provenientes de los 32 estados de la República. Y después el INER, el ANGEBIO y el Instituto de Biotecnología, que son centros de secuenciación. Y análisis, por supuesto, de los datos obtenidos. Y recientemente se incorporó el CIAD de Sinaloa como un centro de secuenciación y el Instituto Nacional de Cardiología como proveedor de muestras con ciertas características. Además, el segundo grupo, que está más dedicado, digamos, al análisis y evolución molecular más fina de los resultados que se obtienen. Y como pueden ver, está compuesto por investigadores de diversas instituciones nacionales. La contribución que hacen las diferentes instituciones, pueden ver ustedes aquí, entre el COBIGEN, INMEGEN y el INDRE, se reportan un poco más del 90% de las secuencias totales que están en las bases de datos públicas. El consorcio está un poco más arriba de esa barrita que sale ligeramente por arriba del 35% de las secuencias contribuidas. Y en esta diapositiva les muestro un resumen de los datos que hemos obtenido acerca de la presencia y dinámica, digamos, de los diferentes linajes que han estado en nuestro país. Hasta ahora, cerca de 200 linajes en estos 2 años. Y como pueden ver, a principios de 2020, digamos, 1 de marzo, 28 de febrero, que fue el día que se reportó el primer caso, los diferentes, había una mezcla abundante de diferentes linajes que se mantuvieron la mayor parte de 2020, con la predominancia de algunos, como pueden ver, el B1, el 222, el 243, pero en general no había una predominancia muy clara de algún linaje. Entonces, la primera curva epidémica que tuvimos en el 2020 estuvo asociada a todos estos linajes. Sin embargo, hacia noviembre de 2020 se identificó un virus, un linaje de SARS-CoV-2, el 519,
que claramente estuvo asociado al segundo pico epidémico y fue un virus que no tuvo mucho éxito fuera de México. Surgió muy probablemente, todo indica en nuestro país, probablemente en la Ciudad de México, y proliferó para representar por ahí de marzo, abril, cerca del 80% a nivel nacional de todos los casos que se encontraban. Posteriormente entraron los variantes de preocupación alfa y gamma, que empezaron a desplazar a 519. Sin embargo, no tuvieron mucha oportunidad realmente de progresar ellos mismos debido a la llegada de Delta, la variante de preocupación que realmente representa ahora más del 99% de las secuencias que determinamos y que fue responsable claramente de la tercera ola que tuvimos en el país. Delta se ha diversificado en varios sublinajes que se conocen como AY.X. Se han reportado hasta ahora cerca de 130 sublinajes, 88 de ellos se han encontrado en el país, pero claramente los que ven ustedes aquí, el AY20 y el AY26 han sido los más frecuentes o los más comunes. Para caracterizar un poco más estos sublinajes o estas diferentes secuencias dentro de la variante Delta, se han hecho estudios de redes de haplotipos, igual para las otras variantes que están en proceso, trabajos, donde se puede ver que esta, que es la AY20 y la AY26, son las más frecuentes, como les mostraba yo. Carlos, te restan 4 minutos. Gracias. Y como pueden ver, los puntos son de colores, son de diferentes estados y estos esencialmente no tienen puntos negros o grises, que son representantes de Estados Unidos o del mundo, y que muy probablemente también surgieron en nuestro país. Ahora, ¿qué podemos esperar de la evolución del virus dentro del contexto epidemiológico en el que vivimos? Bueno, la primera cuestión que me gustaría comentarles es que los coronavirus en general tienen una gran plasticidad evolutiva. Por ejemplo, el coronavirus endémico N63, que es de los que ocurren cada invierno, digamos, con mayor frecuencia, reconoce el mismo receptor de SARS-CoV-2, como decía la enzima convertidora de angiotensina. Y esto, a pesar de que pertenecen a dos diferentes géneros de la familia, que tienen un ancestro común de aproximadamente 500, 600 años, y tienen diferencias grandes en la estructura y secuencia del dominio de unión al receptor, con una identidad menor al 30%. Esto, pues lo que implica es que la proteína S tiene un alto potencial para tolerar cambios de secuencia y estructura, y que el potencial evolutivo es también grande, y que puede pues seguir modificándose sin perder mucho de la función, de la función principal, digamos, que tiene interaccionar con el receptor humano. Por otro lado, recientemente se reportó en Indochina, en particular en cuevas en Laos, el aislamiento de diversos aislados del virus a partir de murciélagos que tenían o que tienen una identidad del 96% con SARS-CoV-2, aproximadamente 50 años de divergencia evolutiva, y que a pesar de eso unen al receptor AC2 humano tan eficientemente como SARS-CoV-2, y no solamente interacciona con ellos, sino que esta interacción también es funcional. Esto es, media su entrada a las células humanas. Bueno, la parte del unión al receptor, el dominio está muy conservado,
y solamente difiere en uno o dos aminoácidos, lo cual hace que anticuerpos que neutralizan al virus humano también hayan demostrado que neutraliza estos virus de, de animales. Y como decía, hace algunos años se estableció un modelo filodinámico evolutivo para influenza basado en las cepas de influenza estacional que relaciona la presión inmune, la fuerza de selección, contra la capacidad que tiene el virus de adaptarse, de mutar, donde pueden ver ustedes en esta línea negra, cuando la presión inmune la fuerza de selección es mínima, la capacidad, o más bien la velocidad de adaptación del virus también es mínima, porque no existe esta fuerza que fuerce a seleccionarse virus con ciertas características. Cuando esta fuerza de selección aumenta, la capacidad o la velocidad de mutación o de selección de evolución del virus también aumenta, y esto llega hasta un punto máximo donde la mayor capacidad de adaptación del virus está relacionado con una fuerza de selección relativamente media, digamos. Por supuesto, cuando la fuerza de selección o la presión inmune es muy, muy fuerte y alta, pues el virus decrece en abundancia y también en adaptación. Entonces, esto es muy importante porque si consideramos en la actualidad, hay alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo que han sido inmunizadas o vacunadas solamente con una dosis. Esto es, tienen una respuesta inmune todavía parcial. Además, hay varios, como decía yo, miles de millones de personas que han sido infectadas y muchos de los cuales no han sido vacunadas y ya tiene más de un año, entonces también tiene una resistencia, una capacidad de neutralización del virus muy limitada. Entonces las condiciones son ideales para que estemos, digamos, en esta parte y surjan posibles nuevos variantes del virus. Y todo esto, debo decirles que lo preparé o diseñé antes de la aparición de Omicron, pero creo que se mantiene válido. Y entonces, ¿qué podemos esperar del comportamiento del virus en los próximos meses? Parece ser, por lo que les mostré, que la evolución del virus ligada al escape de la inmunidad tiene todavía un camino amplio en el futuro en función de qué tanto se replique el virus, por lo que es muy poco probable que el virus se pueda erradicar, porque las vacunas es claro que no impiden la transmisión y además hay reservorios animales en los cuales se ha visto que el virus puede subsistir, por lo que el virus continuará circulando con brotes recurrentes en aquellas regiones donde haya una baja inmunidad. Esto para Delta y con Omicron está por verse, pero aparentemente la inmunidad preexistente no va a ayudar mucho a la infección por Omicron. Y en el largo plazo, cuando alcancemos un nivel de inmunidad adecuado en la comunidad, lo cual puede ser 5 o 10 años, dependiendo del porcentaje de vacunación y la duración de la respuesta inmune, este virus se va a convertir en otro coronavirus causante de catarro común, muy probablemente con una tendencia estacional y con características endémicas, lo cual va a causar una enfermedad que ya sea manejable, con morbilidad y mortalidad más reducida, que podemos tener como referencia, digamos, el virus de la influenza, que causa alrededor de 500,000 de muertes al año. Es 10 veces menos, digamos, de lo que estamos viendo ahora con SARS-CoV-2, y que seguirá, pues, siendo un problema, pero al cual estaremos más acostumbrados. En resumen, el desarrollo y duración de la pandemia va a depender de varios factores, como
efectividad y la rapidez y distribución de las vacunas, del surgimiento de nuevas nuevas variantes virales que puedan ser más transmisibles o virulentas, y por supuesto el comportamiento de la sociedad. Y finalmente, quiero agradecer a los investigadores responsables de las instituciones del COR Central que ven aquí, a la gente del Instituto de Biotecnología, en particular a Alejandro Sánchez como responsable de la unidad de secuenciación, a Gloria y Francisco que trabajan con él, igual a Jerome por su trabajo en el área de cómputo, a Rosa María Gutiérrez y Antonio por Loza, por mantener y iluminarnos, digamos, con los datos epidemiológicos, una base de datos nacional realmente estupenda. Y, por supuesto, también al consorcio de virología, a todos los miembros de nuestros grupos, el de Susana y el mío, en particular a Blanca, que ha sido el pilar bioinformático del consorcio, pasándole todos los scripts y su experiencia a los otros centros, además de Pavel, Mauricio, Diego, Zaira, Joaquín y por supuesto Susana. Y perdón, creo que me tomé los 5 minutos de discusión, pero me parecía interesante o importante mostrarles lo que les acabo de presentar. Gracias. Así es, muchas gracias, Carlos. Yo creo que podemos permitir un par de preguntas. El doctor Miguel Lara levantó la mano primero. Le vamos a dar la palabra, por favor. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, Carlos. El trabajo que nos acabas de presentar me parece, además de extraordinario, espectacular. Y quiero hacer un comentario y una pregunta. La pregunta es, ¿el control o el futuro de este tipo de enfermedades estará más que por inmunización, estará dado por fármacos, por medicamentos antivirales, más que por anticuerpos? ¿Cómo ves tú esta alternativa de las medicinas o los fármacos antivirales? Esa es una situación complicada, digamos. Yo creo que son herramientas complementarias, tanto la parte de vacunas como los fármacos. El problema, como siempre, surge por los intereses comerciales que hay con estas cosas. Como vieron, o como saben, hay un par de fármacos de Merck y de Pfizer que parecen ser bastante buenos. Sin embargo, pues la dosis, el tratamiento cuesta $700, ¿no? 14,000 pesos. Y estos hay que tomarlos, fármaco cuando apenas está empezando la enfermedad. Entonces, un poco, si tú tienes dolor de cabeza y estuviste en contacto con alguien, pues te lo tienes que tomar, pero a ver quién por un dolor de cabeza paga 14,000 pesos, ¿no? Entonces, digamos que, pero en términos generales, yo creo que no se puede uno decantar hacia ninguna de las dos opciones. Ambas van a seguir siendo muy importantes y bueno, pues van a estar ahí disponibles para diferentes poblaciones en función de muchas otras factores, como estamos viendo ahora con la distribución tan desigual que ha habido de las vacunas, ¿no? Mi comentario es dado esta colaboración institucional que presentaste, donde participan varios estados y diferentes tipos de instituciones, creo que esto debe ser sobresaliente y debe ser un referente de trabajo al futuro en la ciencia a través de consorcios institucionales y enfocados a temáticas de interés nacional. Yo creo que lo que hicieron es un ejemplo y ojalá sea en el futuro un evento, digamos, que pueda mimetizarse y duplicarse. Gracias, Carlos. Felicidades. Gracias, Miguel. Y solamente de manera muy breve, sí, yo debo decir que ha sido verdaderamente una delicia
trabajar con todas estas instituciones y toda la gente, donde se ha puesto, lo cual no es fácil, ¿no? Sabemos en la ciencia y pues todas las actividades, los protagonismos han quedado de lado y se ha podido hacer un trabajo en conjunto, el cual tengo el orgullo de coordinar, pues muy valioso y muy vigente y que vamos a seguir haciendo pues en el próximo año. Gracias.